Ahí está. Hola, qué bueno que estamos ¡Oh! en la reunión 8. Qué alegría la reunión de la semana Hola, el 8. calor. Bienvenidos. Patricia, Gabriela, Rodolfo, Florencia, el Anónimo, Camila, Soraya, Lucía, la otra Lucía Ortiz y esta es Sandra. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien disfrutando de esta jornada maravillosa en, en este país donde todo funciona siempre bien y se vive en modo fácil. Todo sale fácil. Vos tenés un problema y enseguida se resuelve. O a veces los problemas ni siquiera surgen. Simplemente, ay, qué hermoso, salió el sol. Lo disfrutaré. Bien, qué bueno, sí, gracias por cambiarme el humor, gente. Estamos acá, reunión de la semana 8, después de un parcial que imagino que ha sido agotador. Me pareció pésima idea un parcial un día lunes y luego tener que seguir con la semana, ¿no? Lo voy a anotar entre las cosas que Vos no sabés hay que que hacer. en mi opinión personal, prefiero eso antes que tener un recuperatorio un sábado, No, como lo sábado tengo nunca, mañana. sábado nunca. Y de todos modos, quizás me puteen el resto de mis compañeros, por lo menos a mí, quizás me pareció mucho menos complicado que el simulacro. Ajá, bueno. Largo, Por cansador, ahí había venías que mejor pensar y preparado. relacionar. Por ahí venías mejor ¿Cómo? preparado al parcial, entonces por eso la dificultad se percibe menor, Puede ser, porque ya tenés una práctica y un entrenamiento mayor que la que tuviste en el simulacro, ¿no? puede Eh, ser. pero bueno, sí es cierto, yo los reentiendo que por ahí terminaron el parcial el martes a la madrugada y ya el martes a la mañana yo estaba ahí de vuelta densa. Chicos, hay nuevo material de lectura. Y no, tenemos reunión y esto y esto y aquello. Y entiendo que es agotador mentalmente, uno necesita una pausa, un corte para después seguir con tipo la cabeza refrescada. Incluso a mí me costó mucho. Y encima esta semana que hizo 30 grados ayer y bueno, todas las cuestiones que estamos teniendo eh, por vivir en este maravilloso país donde todo funciona bien. ¿Sabés lo que hicimos el martes? ¿Qué? Nos tomamos un omeprazol, todos, para el día del martes. Omeprazol, clonazepam. Medicado, medicado, No sé, recetado. chicos, controlen, véanlo siempre con un profesional de la salud. Yo no tengo nada que ver con esto. Recetado, recetado. Claro, no sé. Cuestión que empezó la segunda mitad de la materia. Les voy a contar un poquito cómo va a ser. Tenemos semana 8, 9, 10 y 11. Solamente 4 y termina la materia. Respecto del parcial, hablemos un poquito de esto. Respecto del parcial, fue el lunes, terminó el martes a la mañana. Yo el martes estuve atendiendo todas las emergencias que surgieron por la noche del martes y los casos especiales, esos que no fueron tantos, pero sí pasó esto de que algunas personas decían, no, se me envió en blanco y en realidad era que se le habían pasado las 6 horas, por ejemplo, y cosas así. Cosas que hablaremos en la reunión del próximo lunes a la mañana de catarsis parcial, ¿no? Y de volver a leer el parcial y comparar respuestas. Yo espero para el lunes haber leído una buena cantidad de exámenes. Por ahora solo leí algunos poquitos. Em, si están Lu, pensando, una consulta. ¿qué? ¿El segundo parcial va a ser integrador con el primero? No, es también un examen parcial. Es, Ah, ¿no? ok. Parcial Ok, de porque verdad. ya me vienen dando cachetazos de otras materias que va a ser un integrador. Digo, ¿y esto es lo mismo que un final? Sí, igual, ¿sabes qué? No sé cómo serán en otras materias, pero por mi experiencia de estudiante y conociendo cómo son en otras materias también, mi experiencia de estudiante no en un jaureche, digo, pero cuando te dicen que es integrador, tómalo con pinza. En realidad lo que están diciendo es, y capaz que alguna cosita del primer parcial te pongo, pero nunca es verdaderamente integrador. O sea, puede ser que no sea tan así. Pero bueno, no sé cómo será en estas materias, sinceramente. No, el segundo parcial de biología es segundo parcial y va a incluir lo que veamos a partir de hoy y hasta la semana 11. La segunda parte de la materia nos vamos a enfocar
en procesos similares a los que venimos analizando, pero desde niveles de organización inferiores. Y vamos a estar centrados ahora en los niveles de organización molecular, pero vamos a seguir viendo intercambios de materia de energía que realizan nuestras células, por ejemplo, en relación a la función orgánica de nutrición, pero ya no parados desde lo macroscópico y lo orgánico o incluso desde lo celular, sino desde adentro de la célula, ¿sí? Entonces, en esta primera semana 8, el enfoque que se le da es de presentar esa constitución química de los seres vivos, ¿sí? Entonces, presentar muchas moléculas, las moléculas que componen a los seres vivos. Es una clase descriptiva de vocabulario. No sé si han leído ya el material de lectura, pero si lo leyeron, habrán visto que es pura definición y descripción. No hay, por ejemplo, relaciones causales o descripciones de procesos. Simplemente tienen que saber conceptos más bien puntuales. Es una gran clase de vocabulario, ¿sí? O sea, tengo que saber e incorporar un montón de palabras nuevas para la semana que viene, cuando leamos sobre metabolismo, haga sentido, ¿sí? Porque lo que vamos a estar viendo va a ser, sí, ahora procesos un poco más complejos en la semana 9 y 10, cómo se producen las transformaciones de materia y energía dentro de la célula, y van a estar participando estas moléculas que presentamos ahora, ¿sí? Entonces, si leyeron el material de lectura y tuvieron alguno de los siguientes pensamientos, no entiendo nada, qué embole y hace falta, es normal y creo que los acompaño en el sentimiento. No sé si él hace falta y bueno, tal vez sí hace falta, tal vez si tuvieron un poco más de química o de química orgánica antes de esto suena repetitivo, pero lo cierto es que es una clase que tenemos que poner o que es un tema que tenemos que poner para que no sea tan novedoso para muchas personas. Rodolfo, me acordé que me habías dicho que se me escuchaba bajito. ¿Ahora se escucha mejor? Perfecto. Ok. Mira con el delay que estoy. Pero bueno, entonces estamos en la semana 8, en nivel de organización molecular, vamos a seguir viendo cómo se nutren nuestras células, pero como desde adentro y desde este nivel de complejidad, ¿sí? Es un tema que parece más difícil, no sé si es más difícil tal vez de imaginar, es más lejano a nuestra percepción, porque son estructuras que no podemos observar fácilmente y que requieren entonces representaciones mentales que tal vez no tenemos y que las tenemos que construir en muchos casos desde cero, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es un átomo? ¿Qué es una molécula? ¿Qué es un enlace químico? Es algo que por ahí en las palabras las podemos interpretar, pero mentalmente, ¿qué refleja eso como para poder apropiarlo? Puede llegar a ser un poco más complejo. Igual, créanme que a lo largo de las clases 8, 9 y 10 las tenemos que ver como un continuo, ¿sí? Las semanas 8, 9 y 10 son todas muy encadenadas. Entonces, no desesperen ahora y no digan no entiendo nada porque, bueno, al final, o por lo menos en el trayecto de este recorrido de estas 3 próximas semanas, van a ir construyendo ese sentido, ¿sí? Entonces, un poco de paciencia, convivan con esa desesperación, ¿no? De no entiendo nada y con la esperanza de que en algún momento se va a resolver algo, ¿sí? Yo hice toda una carrera universitaria, sí. No entiendo nada, pero espero que en algún momento entienda. Y en algún momento uno va entendiendo, ¿sí? Así que si les sirve de algo el relato de la experiencia, créanme que en algún momento uno dice, ah, he llegado a la iluminación o algo así. Bueno, entonces estamos acá. Pregunta, ¿ya han leído el material de lectura? ¿Cuántos sí y cuántos no? Sobre todo los que no, díganme no. Yo no todavía. Yo no tampoco, profe. Profe, yo tampoco todavía. Sí, profe, lo leí. Bien. Bueno, está variadito. No entendí nada. No, profe. Pero Bueno, trataremos de aclarar algunas cositas.
no tiene tampoco muchas actividades la semana 8, ¿vieron? Es como que las que hay no son, tampoco nos ayudan demasiado. Uno dice, pero dame más, ¿no? Es como, no entiendo nada, aclárame algo o déjame en paz, pero te deja ahí en un gris horrendo que, bueno, trataremos de aclarar un poco y cuando la próxima semana, cuando el lunes se habilite la semana 9, podrán seguir leyendo. Incluso aquellos que bajan el PDF completo, por ahí ya lo tienen y si quieren avanzar un poco más a ver si van encontrando algún tipo de sentido, también lo pueden hacer, pero bueno, quién sabe los tiempos y la organización de cada uno. Entonces, segunda parte de la materia nos enfocamos en estos niveles de organización, sobre todo semanas 8, 9 y 10. En la semana 11 sí hay como una especie de vista hacia atrás de toda la cursada. Es un tema más de cierre, más de como un intento de hacer una integración de todo lo visto a lo largo de la materia. Y donde relajamos un poco con toda esta dureza bioquímica que vamos a estar estas próximas 3 semanas, ¿sí? Bueno, en el barrio están peleándose todos los perros, más o menos, no sé si se escucha. Entonces tenemos esto, 3 semanas de mucha bioquímica y después una semana antes del parcial, donde vemos la semana 11 de integración general de toda la cursada y luego el segundo parcial, ¿sí? La segunda parte es intensa y cortita, ¿sí? Y ahí estamos. Para arrancar, vamos a empezar a presentar algunos conceptos por ahí más propios de la química, que no voy a entrar en muchos detalles, pero sí los voy a nombrar, voy a tratar de recordar, porque imagino que alguna vez algo vieron, aunque sea mínimamente, como para tratar de recuperar esas imágenes de, yo me acuerdo en el secundario algo me charlaron de esto, ¿sí? Entonces vamos a ir a presentar qué era un átomo, qué era una molécula, para así luego pasar a las macromoléculas biológicas, que es lo que nos importa en la semana de hoy. Bien, para empezar, primera gran idea de la semana 8. Toda la materia del universo, es decir, todo aquello que ocupa un espacio, un lugar, está constituida por átomos, ¿sí? Los átomos son la porción más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico, ¿sí? Los elementos químicos son todos estos que están aquí en cada uno de estos cuadraditos representados por un símbolo, ¿sí? En algunos casos el símbolo es una sola letra, como en el caso del hidrógeno, o de dos, por ejemplo, este es el litio, y su símbolo no tiene muchas veces nada que ver con el nombre, como por ejemplo el oro, cuyo símbolo es AU, ¿no? Bueno, tiene que ver en realidad algún nombre en latín, pero en principio estos son entonces los elementos químicos. Cada elemento químico tiene propiedades intrínsecas que lo diferencian de otros elementos químicos, que no vamos a entrar en detalle de cuáles son esas propiedades y cómo son ni nada, porque eso forma parte de un desarrollo de la química, pero sepan que son diferentes entre sí por determinadas propiedades y que está cada uno de ellos caracterizado por un tipo de átomo, ¿sí? Que van a tener distintas composiciones. O sea, cada elemento está formado por un átomo diferente con ciertas características que determinan entonces estas propiedades, ¿sí? Sí, Florencia, estoy grabando la clase y la voy a subir después. No está saliendo por YouTube porque, bueno, Jitsi está como que nada funciona. Para variar, ¿no? Entre que no tenemos agua, no tenemos luz, Jitsi tampoco funciona bien la transmisión y todo eso. Bien, entonces tenemos elementos químicos en la naturaleza, que encontramos en la naturaleza, en el universo en sí. En la Tierra podemos encontrar estos elementos químicos, son los que aparecen en la tabla periódica. Sin embargo, si vamos a qué elementos químicos aparecen en las moléculas de los seres vivos, vamos a ver que no están todas representadas, ¿sí? Y que no todos estos elementos químicos están presentes en el universo, en la naturaleza, en la misma frecuencia. Hay algunos más abundantes y menos abundantes, ¿sí? Entonces, estas son las primeras ideas de esta semana 8. En primer lugar, toda la materia del universo está constituida por átomos. Los seres vivos también, ¿sí? No es que estamos hechos de algún
material especial designio de los dioses ni nada de eso, ¿sí? Esta es una idea que tal vez ahora nos dice que, claro, obvio, ¿cómo no vamos a estar hechos de moléculas como las otras cosas del universo? Pero es una idea que antiguamente se sostenía, tipo, los seres vivos, en particular los humanos, están hechos de una esencia diferente, ¿sí? Repasemos un poquito qué era un átomo, cómo es y sus partecitas, ¿no? Un átomo normalmente lo vemos representado así, donde vamos a reconocer un núcleo, que es donde está concentrada la mayor masa, donde tiene unas partículas que se llaman protones y neutrones, y alrededor de ese núcleo se encuentran girando alrededor otras partículas más pequeñitas que se llaman electrones, ¿sí? Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa, es decir, existe una atracción entre núcleo y electrones, y los neutrones, como su nombre lo dice, no tienen carga, son neutros, ¿sí? Entonces podemos considerar que el núcleo es positivo y la nube electrónica es negativa. Dependiendo de la cantidad de protones, neutrones y electrones, el átomo que vamos a tener, ¿sí? Entonces podemos, para volver atrás, cada elemento químico está determinado por un tipo de átomo. Ese tipo de átomos tiene que ver con la cantidad de partículas subatómicas, de protones, neutrones y electrones, ¿sí? En general se representan así a los átomos, pero es una representación de mentirita. ¿Por qué digo que es de mentirita? Porque esta representación, como si fuera de un sistema solar, donde está el núcleo en el centro y los electrones girando en órbitas, no es la verdadera, ¿sí? Lo que sabemos, más o menos, es que sería algo así. Esto sería un electrón y eso sería el núcleo atómico con neutrones y protones. Y ese electrón se encuentra girando o orbitando en una región del espacio, ¿sí? Que es lo que se llama la nube electrónica. No es que es una órbita como la de un planeta alrededor del Sol, un circulito, sino que es toda una zona del espacio donde podemos encontrar a los electrones, ¿sí? Y estos orbitales atómicos tienen estas formas así extrañas. Fíjense, por ejemplo, en azul sería una, en rojo sería otro, en amarillo sería otro. Y son entonces las zonas del espacio, acá está la comparación, las zonas del espacio en donde es más probable encontrar un electrón orbitando alrededor de un núcleo, ¿sí? Entonces, esto es una representación más verdadera que esta, que es la típica de en el centro y una órbita en el planetita, ¿sí? La cuestión es que es un poco más complejo representar estos orbitales que tienen estas formas súper curiosas, ¿sí? Pero si imaginamos que en el centro está el núcleo, los electrones pueden estar en esos lugares alrededor del núcleo. Esto es un poco como para, nada, desmitificar ciertas representaciones, ¿sí? Hasta acá vamos bien. Repito algo, se escuchó todo bien, no se cortó nada. No, profe, no se cortó nada. Yo Bien, lo escuché bien. perfecto. Se escucha, profe. Yo escucho, pero no veo a veces la pantalla. Debe ser mi internet. Sí, puede ser, puede ser. Pero igual la escucho, profe. Bien. Ay, bueno. Estoy grabando, yo termina esto y pongo a subirlo a YouTube, así ya lo tienen, ¿sí? A esta misma de hoy. A la de ayer también la grabé, pero ayer era un día realmente muy, muy, muy cruzado y salió horrible la clase. Si estuvieran ayer les pido disculpas, porque la clase más fea que di en mi vida creo que fue la de ayer. Bien, seguimos entonces. Cualquier cosa me frenan y trato de repetir, ¿sí? No se preocupen. Los átomos se pueden unir entre sí y formar moléculas. ¿Cómo se unen los átomos? Porque estos electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo atómico pueden ahora girar alrededor de, por ejemplo, orbitar alrededor de dos núcleos atómicos, ¿sí? Entonces, de esa manera, esos dos átomos permanecen unidos y se forma lo que llamamos un enlace o unión covalente, ¿sí? Cuando se unen dos átomos que pueden ser iguales o que pueden ser distintos a partir de compartir esos electrones,
se forman las moléculas, ¿sí? Entonces una molécula va a ser la unión de dos o más átomos. Acá es una representación muy simplificada de una molécula donde cada circulito ahora representaría a un átomo diferente. Por ejemplo, el átomo rojo sería uno, el átomo azul otro y el celeste otro. Y las líneas que vinculan a esos circulitos serían las uniones, los enlaces covalentes, ¿sí? Esos enlaces covalentes son enlaces muy estables, no se rompen fácilmente ni tampoco se forman fácilmente, quiero decir, fácilmente, espontáneamente, requieren un aporte de energía la mayoría de las veces, sobre todo en el entorno interno de las células, ¿sí? El entorno de las células es muy estable, muy homogéneo, entonces las moléculas por sí solas no se rompen ni se forman, ¿sí? Espontáneamente. Es necesario la participación de, por ejemplo, las enzimas y de ciertos aportes de energía para que se formen o se degraden moléculas. ¿Por qué? Porque el interior de la célula es muy homogéneo, ¿sí? Hay otros tipos de formas de unión de átomos, además del enlace covalente. Recordarán, por ejemplo, las uniones iónicas, ¿sí? O electrostáticas que se producen a partir de que un átomo pierde un electrón y queda con carga positiva y el otro lo gana y queda con carga negativa, entonces se forman dos especies iónicas, es decir, dos átomos con carga, no sé si recuerdan esto, si estoy hablando en chino para alguno, y por ejemplo entonces se forman interacciones electrostáticas muy fuertes que hacen que esos dos átomos iónicos permanezcan unidos formando una estructura así tridimensional de molécula a partir de la atracción por las cargas opuestas, ¿sí? Ese es otro tipo de forma de unirse las moléculas, ¿sí? En general las moléculas biológicas y las que vamos a estar nosotros viendo no suelen tener ese tipo de unión, ¿sí? Pero es típico por ahí de las sales, por ejemplo, las uniones iónicas, ¿sí? El ejemplo clásico es la sal de mesa, el cloruro de sodio. Las moléculas biológicas en general están formadas entonces por átomos que se unen de manera covalente, ¿sí? Donde se comparten los electrones entre los dos núcleos atómicos. Y estos enlaces covalentes pueden ser simples, ¿sí? Hay un par de electrones compartidos, o pueden ser dobles, como estos que están representados acá, donde se comparten dos pares de electrones. También pueden ser triples y hasta cuádruples, ¿sí? Esos son un poco más raros por los átomos que vamos a estar viendo que forman parte de las moléculas biológicas, pero enlaces dobles y triples puede llegar a haber. ¿Sí? Entonces, moléculas. Mencionamos algunas moléculas ya y las hemos también mostrado con sus fórmulas moleculares. ¿Qué es la fórmula molecular? Es la forma de escribir una molécula que nos dice qué átomos tiene y cuánta cantidad, ¿sí? Por ejemplo, estos que son por ahí los que más hemos nombrado, el oxígeno y el dióxido de carbono, que son los gases respiratorios, son moléculas, por ejemplo, el oxígeno formado por dos átomos de oxígeno, que están acá representados por su símbolo químico, unidos mediante un enlace covalente doble, ¿sí? Esta molécula se puede representar así, no es nada, un dibujito, sino parece como el chasis de un autito, pero no, es dos redondelitos, son dos O y las rayitas son los enlaces covalentes y el oxígeno en su fórmula molecular se escribe el subíndice que nos indica cuántos átomos de esa especie hay, ¿sí? Lo mismo para el dióxido de carbono, es un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno unidos mediante enlaces covalentes dobles. Sabiendo esto, sabiendo la fórmula molecular, no necesariamente podemos predecir esto, ¿sí? Si ustedes dicen, pero ¿cómo sé que estaban unidos por un enlace covalente doble? Bueno, en principio no lo podés saber tan claramente. Por ahí con algunos átomos es más predecible porque sabes sus formas de enlaces, pero en general es algo que tenés que estudiar la materia y conocer sobre la materia, no, sobre la molécula para saber cómo es, ¿sí?
cómo están dispuestos en el espacio los átomos. Porque eso es lo que nos muestra la fórmula estructural. No solamente nos dice qué átomos y cuántos de cada uno, sino cómo se disponen en el espacio y se unen entre sí. Entonces, la fórmula estructural de una molécula nos da más información sobre cómo es esa molécula. Que esta molécula esté representada así como un triangulito y que éstas estén representadas en un solo renglón no es casual, hace referencia a una disposición espacial real de la molécula, ¿sí? Donde el oxígeno y el hidrógeno, por ejemplo, en la molécula de agua tienen un enlace con unos ángulos que creo que eran de 120 grados, ¿sí? Entonces esa representación también nos está mostrando algo de la disposición espacial. Pero bueno, estas son moléculas sencillas que hemos estado mencionando a lo largo de la asignatura del desarrollo del cuatrimestre. Esta es la molécula de agua, que es bastante famosa. Incluso hay una gaseosa que se llama H2O, que en realidad no debe tener agua, debe ser puro azúcar, pero es la molécula de agua, ¿sí? Entonces son moléculas sencillas que ya mencionamos. ¿Por qué digo que son moléculas simples o sencillas? Porque fíjense que tienen 2 o 3 átomos, son muy pequeñitas estas moléculas. Lo que vamos a estar viendo es que las moléculas que componen a los seres vivos, las que encontramos en las células, son un poco más complejas, ¿sí? Si recordamos cómo era una célula típica, una célula generalizada, y en este caso en particular yo puse un dibujito de una célula eucariota, las estructuras celulares van a estar constituidas por moléculas que van a ser moléculas especiales, ¿sí? O que nos resultan de determinado interés, que son las que vamos a estudiar esta semana. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el material genético que está dentro del núcleo, es el ADN en todas las células, y es un tipo de molécula que llamamos en un grupo mayor que se llama el grupo de los ácidos nucleicos, ¿sí? El nombre dice mucho sobre propiedades químicas, tienen propiedades ácidas, y nucleico hace referencia al lugar donde se encuentran en las células, ¿sí? Entonces ADN y ARN, que los podemos encontrar en los ARNs en el núcleo y en el citoplasma, por ejemplo, formando parte de los ribosomas o participando en determinados procesos que ocurren en el citosol, son moléculas que vamos a encontrar en los seres vivos que forman parte de un grupo que se llama los ácidos nucleicos, ¿sí? Los nucleótidos son otras moléculas que forman parte de esta misma categoría, ¿sí? Que los nucleótidos van a ser las subunidades de los ácidos nucleicos, ya los vamos a ver. En el citosol dijimos, cuando presentábamos la célula, que era una solución acuosa donde había un montón de moléculas, sales, proteínas, azúcares, lípidos, nucleótidos, donde ocurren un montón de reacciones, ¿sí? Entonces en el citosol hay como de todos los tipos de moléculas biológicas. Yo les señalé algunas que me parecieron interesantes. Por ejemplo, las enzimas, en el citosol vamos a encontrar muchísimas enzimas disueltas, inmersas en el citoplasma, que son un tipo particular de proteínas, ¿sí? También van a ver, por ejemplo, azúcares. La glucosa, que sirve de nutriente para las células, va a estar en el citosol y en llegado el momento de ser usada va a ingresar a la mitocondria y se van a producir las transformaciones que vamos a ver la semana próxima, ¿sí? Cuando empecemos a ver más en detalle cómo se obtiene energía. Las membranas celulares, ya sea la membrana plasmática o las membranas internas de las organelas, son membranas que están compuestas por lípidos de tipo fosfolípidos, también colesterol, y intercaladas muchas proteínas que actúan, por ejemplo, de receptores en la membrana plasmática, de canales que permiten el pasaje de las sustancias, que también hay enzimas en las membranas. O sea, tenemos en las membranas celulares una serie de moléculas. Entonces podemos ver que en las distintas estructuras de la célula encontramos distintos tipos de moléculas que vamos a empezar a ir presentando y que tienen características muy distintas de por ahí las moléculas que podemos encontrar en la naturaleza o de las que veníamos nombrando como estas tan simples, ¿sí? En la naturaleza digo en el mundo inerte, ¿sí? En la corteza terrestre, en lo que estudiamos cuando estudiamos química general, no vemos estas moléculas, que son
unas peculiares. Las moléculas de los seres vivos tienen ciertas peculiaridades que tenemos que destacar. Esta es la idea de esta clase. Y las podemos clasificar en grandes grupos. Por un lado, ácidos nucleicos, lípidos, proteínas y hidratos de carbono o carbohidratos también se los llama, ¿sí? Y forman parte entonces de las estructuras celulares, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Repito algo? No, está bien. Está bien, profe. Está todo muy... estoy muy en monólogo, por ahí hablo 3000 horas de algo. Entonces, para recordar un poquito cómo era la membrana plasmática, ¿se acuerdan? Esto se los mostré en la semana 2. Esta es la membrana plasmática, el exterior de la célula, y fíjense que esa membrana plasmática está formada entonces por moléculas, esto que se ve el circulito con las patitas son las moléculas de fosfolípidos que se disponen de esta manera con una doble capa. E intercalados vemos que hay otras moléculas de estas que están en violetas que son, por ejemplo, proteínas, que acá están representadas como un bodoque, o sea, no vemos la estructura química en particular, pero sí lo que vemos es que estas estructuras celulares que nosotros ya hemos venido nombrando están construidas a partir de estas moléculas que iremos presentando. Y que muchos de los procesos que estudiamos a nivel celular o tisular tienen que ver con las propiedades físico-químicas de estas moléculas, ¿sí? Esto como a modo de recordatorio. Volvemos a la célula, pero ahora la volvemos a mirar un poco distinto. Antes la veíamos como una caja entera desde afuera y ahora la estamos mirando desde adentro viendo los detalles moleculares. Lo mismo en este video de acá que también se los mostré en la semana 2. Todas estas estructuras que podíamos reconocer en la célula eucariota son estructuras que están conformadas por este tipo de moléculas que llamábamos biomoléculas o moléculas biológicas que tienen ciertas propiedades distintas de las otras moléculas. Por ejemplo, la molécula de ADN, ¿sí? Con su estructura de doble hélice formando la cromatina y por ejemplo, voy a adelantar un poquito. Cuando veíamos, ¿se acuerdan? El tránsito vesicular y la síntesis de proteínas y todo eso que se iban modificando, veíamos que, por ejemplo, en el aparato de Golgi se les agregaban distintas porciones a las moléculas, hidratos de carbono, lípidos, cuestiones así que esto que está acá quería mostrarles, ¿no? Cuando se iban sintetizando las proteínas en el interior del retículo endoplasmático, esto sería la proteína, que viajaba en estas vesículas hacia el aparato de Golgi y se la modificaba molecularmente, lo que en realidad se le estaban agregando eran fragmentos de otro tipo de moléculas con propiedades químicas ligeramente distintas que las diferencian tal vez de las moléculas que encontramos en el mundo inerte, ¿sí? Las moléculas biológicas son tan peculiares que incluso encontrar restos de moléculas biológicas es un indicador de vida, ¿sí? De presencia de un ser vivo, ¿sí? Acá esto era lo que les quería mostrar, que se les agregan, por ejemplo, lípidos formando una lipoproteína o carbohidratos y forman glucoproteínas. Entonces, están estas categorías de moléculas, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos e hidratos de carbono, que son los 4 grandes grupos, pero también existen como mezclitas, o sea, moléculas que tienen una parte de una y una parte de otra, ¿sí? Que son más especiales. Las llamamos, por ejemplo, glucoproteínas o lipoproteínas cuando tienen una parte lipídica y una parte proteica, ¿sí? En principio vamos a tratar de quedarnos con la clasificación inicial y no entrar en estas mezclitas para no hacernos mucho ruido, pero sepan que también existen combinaciones así. Entonces, ¿cómo son estas moléculas que están en las estructuras biológicas, en las células, en los alimentos que consumimos? Porque también mencionamos moléculas cuando hablábamos del sistema digestivo. Estas moléculas tienen estructuras diferentes, composiciones químicas diferentes, o al menos peculiares, especiales, ¿sí? ¿Cuáles son estas peculiaridades? Bueno, en principio, las moléculas biológicas, acá hay 4 ejemplos que están tomados del material de lectura.
los ácidos grasos, que son un ejemplo de lípidos, los aminoácidos, que son un ejemplo de péptidos, como las proteínas, y los azúcares, como la glucosa y la fructosa, que son ejemplos de hidratos de carbono, presentan, por ejemplo, un número bastante elevado de átomos por molécula. Es decir, las moléculas más chiquititas de los seres vivos son moléculas de alrededor 20, 40 átomos, 50 átomos. O sea, son un poco más grandes, ¿sí? Para moléculas biológicas, estas son las chicas, ¿sí? Estas son las pequeñas moléculas orgánicas o pequeñas moléculas biológicas, ¿sí? Y que van a constituir las subunidades de las macromoléculas, las moléculas de gran tamaño, ¿sí? Entonces, en primer lugar podemos decir esto: en cuanto al tamaño, las moléculas biológicas suelen tener más átomos, las más pequeñas alrededor de 20 a 50 átomos, las más grandes alrededor de 100 a miles de átomos, ¿sí? Entonces hablamos que las moléculas biológicas tienen un peso molecular elevado, ¿sí? Porque tienen muchos átomos. Cada átomo pesa un poquito. Si tengo más átomos, las moléculas pesan más, ¿sí? Eso en primer lugar. Después, en cuanto a composición, si analizamos la composición, podemos ver que hay estructuras o asociaciones de átomos que se repiten, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de unión que tengo, un carbono unido con un doble enlace al oxígeno y con un enlace simple a un oxígeno unido a un hidrógeno, ¿sí? Todo esto, fíjense que también se repite acá, ¿sí? Está dado vuelta, está espejado, pero es lo mismo. Esto es lo que llamamos grupos funcionales, ¿sí? Porque son asociaciones de átomos que se repiten en varias moléculas y que presentan propiedades químicas especiales, ¿sí? Esto también forma parte de saber química orgánica y química biológica. No voy a entrar en detalle, creo que en el material de lectura no lo menciona lo de los grupos funcionales, pero para que empecemos a mirar las moléculas sin que sean repeticiones de letritas, ¿sí? Este grupo funcional, por ejemplo, es un ácido orgánico, es decir, que una molécula tenga esto le da ciertas propiedades ácidas. Es leve, no es un ácido fuerte, pero le da ciertas propiedades ácidas, ¿sí? Fíjense que los aminoácidos también tienen ese grupo funcional. Los ácidos grasos también lo tienen, ¿sí? Entonces empezamos a analizar la estructura, el nombre, las características de las moléculas en función de cómo están construidas. Otra cosa que podemos ver es que, fíjense, acá tengo carbono, unido carbono, ¿sí? Todo carbono, 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 carbono unido. Si analizo eso, acá también veo lo mismo, una cadena de carbonos. Si veo los azúcares, también tengo una cadena de carbonos, cadenas de carbono, ¿sí? Esta es una propiedad también de la estructura de las moléculas biológicas. Son, por lo general, esqueletos carbonados, ¿sí? Me refiero a carbono, unido carbono, donde se vinculan ese esqueleto carbonado con diferentes grupos funcionales, como este otro, que es un grupo amino, ¿sí? Donde está el nitrógeno unido a dos hidrógenos, que lo vamos a ver repetido en algunas otras moléculas. Acá en estas no tienen, pero suele estar. Es también otro grupo funcional. En los azúcares vemos que se repite mucho la presencia del oxígeno unido a hidrógeno, que es un grupo oxidrilo, ¿sí? Todo eso a nivel químico tiene significado, da determinadas características y propiedades a estas moléculas. Pero sí, lo que podemos ver entonces es, las moléculas biológicas tienen un tamaño ligeramente mayor de las que veníamos viendo, las más pequeñas alrededor de 40 átomos, las más grandes miles de átomos. Estructuralmente están compuestas por esqueletos carbonados unidos a distintos grupos funcionales. Y si vemos un poco más por ejemplo, sus fórmulas moleculares que están acá escritas, la de los monosacáridos, está acá, lo que podemos ver es que se repiten determinados átomos, ¿sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno, carbono, hidrógeno y oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y en este caso también nitrógeno, ¿sí? Entonces, no solamente hay un tamaño diferencial, una organización diferencial de esos átomos, sino que hay una composición peculiar,
¿sí? Las moléculas biológicas entonces tienen estas distinciones respecto de estas variables: tamaño, estructura y composición. Respecto de la composición en el material de lectura aparece este gráfico, que es un histograma de frecuencias, ¿sí? Donde nos ponen para cada elemento químico: hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio, magnesio, sodio, potasio, fósforo, aluminio, silicio y luego otros. Nos compara su abundancia relativa en el cuerpo humano, que lo podemos considerar como representativo de cualquier ser vivo, en barras rojas, y vemos que en los seres vivos están muy representadas, son muy abundantes los átomos de hidrógeno, carbono, oxígeno y en menor medida nitrógeno. Uno podría pensar, bueno, tal vez los seres vivos construyen sus moléculas con este tipo de átomos porque es de lo que más hay en la naturaleza, ¿sí? O sea, si vamos a la naturaleza y vemos que hay mucho hidrógeno y mucho carbono y mucho oxígeno, uno podría decir, bueno, los seres vivos construyen sus moléculas con estos átomos porque es de lo que más hay, es lo que encontraron por ahí y son un producto más de la materia del universo, ¿sí? Lo que vemos es que estos elementos que constituyen las moléculas de los seres vivos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, no son tan abundantes en la corteza terrestre, en el mundo inerte. Entonces eso puede hablar de una química particular de los seres vivos. Hay una, no consciente, no dirigida, pero hay una selección de los átomos que construyen a las moléculas de los seres vivos, ¿sí? No están hechos de lo que había más en la Tierra, sino que están construidos a partir de un conjunto particular de átomos, ¿sí? Entonces esto es un dato peculiar de las moléculas biológicas. Tienen una composición que no viene dada por la abundancia en el planeta, sino por una química distintiva, que es la química de los seres vivos, ¿sí? En general se los suele abreviar por las letras de sus símbolos químicos, entonces hablamos de los CHOMP, ¿sí? Que no son los bombones, sino que son la serie, los símbolos de los elementos químicos más frecuentes en las moléculas biológicas, ¿sí? Además del fósforo, que está puesto acá en muy baja proporción, el azufre también es otro que suele aparecer, que su símbolo es una S. También aparecen las moléculas biológicas, pero en menor frecuencia. Si lo comparamos con todos los elementos químicos que hay en la naturaleza, los más frecuentes en las moléculas biológicas son los que están representados acá en rojo, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre son los elementos más frecuentes en las moléculas biológicas. Se los llama entonces bioelementos primarios, ¿sí? Porque son los más abundantes. Luego hay otros elementos que están presentes en las moléculas biológicas, pero en bastante menor proporción, ¿sí? Que suelen ser, por ejemplo, sodio, potasio, magnesio y calcio, y también el cloro. Vamos a ver que participan en algunas reacciones biológicas, no en las que vamos a estudiar nosotros, pero para que sepan que no es solamente estos 6 que nombramos que están en rojitos. Y después hay otros que están en muy baja frecuencia. Por ejemplo, el hierro, que tal vez sepan que el hierro forma parte de la molécula de hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno. Que la falta de hierro en la dieta, por ejemplo, produce la anemia, que tiene que ver eso con una disminución en la cantidad de glóbulos rojos en sangre, ¿sí? Es una de las posibles causas de la anemia, ¿no? Que hay muchísimas formas diferentes. Entonces, el hierro creo que es 1 o 4 átomos son 4 átomos de hierro por molécula de hemoglobina. 4 en una molécula de cientos de átomos. Pero no están esos 4 y la hemoglobina no es hemoglobina. Entonces, estos átomos estos elementos que están representados en verde, aparecen en una muy baja frecuencia en las moléculas biológicas, pero son cruciales, ¿sí? Son ultra necesarios. Y son entonces elementos mucho más raros en nuestras moléculas, ¿sí? Esto a modo de ampliar un poquito esta idea de la composición química de los seres vivos. Mayormente las moléculas están formadas por
estos elementos, ¿sí? Los que están en rojo. Y en mucha menor proporción los que están en amarillo y en muy poquito los que están en verde, ¿sí? El resto, nunca, ¿sí? Nunca vas a encontrar una molécula biológica que tenga oro, o por lo menos hasta ahora nunca lo encontramos, ¿sí? Nunca vas a encontrar una molécula biológica que tenga, no sé, wolframio. Salvo que te tragues un anillo. No, pero bueno, como habremos estudiado el sistema digestivo, recordarás que existe una capacidad limitada de digestión y de absorción. Entonces, aquellas sustancias Sí. indigeribles atravesarán el tubo digestivo sin transformaciones, sin cambios y sin ser incorporadas a nuestros tejidos, ¿sí? Pero en principio, no. Podríamos decir, salvo que vivas cerca de ¿cómo es que se llama? Me sale emprendimiento, pero no es emprendimiento la palabra que Una quiero. mina. Claro, exacto, estoy hablando de esto, de una mina a cielo abierto y estés tomando arsénico o algún otro metal pesado con el agua y ahí se incorpore, pero no que se va a incorporar a las moléculas, pero sí se va a incorporar en los tejidos y bueno, va a empezar a tener ciertos problemas. Pero en principio, en condiciones respetuosas con el ambiente, más naturales, uno consideraría esto. Así que ahí hacemos la bajada del indio. Bien, entonces cuando hablamos de las moléculas que componen a los seres vivos, las llamamos biomoléculas o moléculas biológicas que, decíamos, tienen esta química particular en cuanto a la composición, en cuanto al tamaño y en cuanto a las estructuras. Podemos clasificarlas según el tamaño en, les decía, pequeñas biomoléculas orgánicas y entonces tenemos 4 grandes grupos: los nucleótidos, los ácidos grasos, los aminoácidos y los azúcares o monosacáridos. Que esta categorización tiene que ver con la estructura también, no solamente con el tamaño. Fíjense que si comparamos en estos ejemplos, por ejemplo, estas dos, la glucosa y la fructosa, que son monosacáridos, sus estructuras son similares. Están formadas por cadenas de carbono que forman anillos, ¿sí? Donde también participa el oxígeno, y cada uno de estos carbonos está unido a hidrógeno y a un grupo oxidrilo, ¿sí? Un grupo formado por el oxígeno y el hidrógeno. Esto hace que estas moléculas tengan propiedades químicas muy parecidas y distintas, por ejemplo, a las de este grupo, los aminoácidos, que están formados por una cadena de carbonos donde hay un carbono central, que sería este de acá, unido a un grupo amino y a un grupo ácido orgánico, dando entonces el nombre de aminoácido, ¿sí? Porque tiene un grupo amino y un grupo ácido. Donde esta parte es la parte variable que determina que haya distintos tipos de aminoácidos. Este que está representado acá es uno que se llama lisina, pero hay por lo menos 20 aminoácidos diferentes que forman, que podemos encontrar en las moléculas de los seres vivos, ¿sí? Donde lo que va a cambiar va a ser esta parte de la molécula, pero esto va a ser siempre igual. Los ácidos grasos van a tener siempre un grupo ácido orgánico y una cadena de carbonos muy larga. Esto le da a estas moléculas la característica que se llama hidrofóbica, es decir, la hidrofobia tiene que ver con la repulsión al agua, son moléculas insolubles en agua, y en general los ácidos grasos, los lípidos, en general los fosfolípidos, forman entonces las membranas biológicas. Y después tenemos los nucleótidos, que de las pequeñas moléculas orgánicas son las más complejas, porque fíjense que ya su estructura, su fórmula molecular es un poco más rebuscada. Dado que es más rebuscada, la forma de notación cambia. Habrán visto que, por ejemplo, hay vértices y líneas donde no dice nada. Donde no dice nada, por ejemplo, esta línea que viene acá y se quiebra y va hasta acá, es en realidad ahí, donde estoy en la puntita de la flecha, ahí habría un carbono unido a 2 hidrógenos, algo como lo que está acá, pero que no se dibuja para simplificar la representación de la molécula. Lo mismo en cada uno de estos vértices,
tiki, 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 acá, 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 ahí habría un carbono. ¿Por qué no se dibujan? Bueno, es como en matemática no escribir el más en un número entero positivo, no escribir el 1 en un subíndice. ¿Sí? Es una forma de notación, es una convención que simplifica la representación de las moléculas. Como el carbono es el elemento que más se repite, suele no dibujarse y se sobreentiende que donde hay un vértice es digamos, la convergencia de distintas uniones, ahí hay un carbono. Fíjense que acá, por ejemplo, esta doble línea implicaría que hay un doble enlace, un simple enlace y un simple enlace, ¿sí? Y los que son distintos sí se representan. Entonces, un nucleótido ya es una molécula pequeña, pero si contamos la cantidad de átomos, vamos a ver que tiene unos cuantos más. Y estas pequeñas moléculas biológicas son las que encontramos dispersas en el citoplasma, participando de las diferentes reacciones químicas y que forman los que llamamos las macromoléculas biológicas, ¿sí? Que son estas moléculas de gran tamaño formadas por cientos a miles de átomos. Las macromoléculas biológicas son moléculas que en su estructura podemos reconocer la unión de estas pequeñas subunidades, ¿sí? Cada uno de estos circulitos podría representar a un tipo de pequeña molécula orgánica. Por ejemplo, una proteína, ¿no? Un aminoácido, quiero decir. Podemos hacer cada una de estas pelotitas un aminoácido igual o diferente, no importa. Y entonces, cuando los aminoácidos se unan entre sí, van a formar una macromolécula dada por la unión de los aminoácidos que va a ser una proteína, ¿sí? Entonces, lo que podemos reconocer es que las moléculas biológicas, las macromoléculas, tienen esta estructura, están formadas por la unión de pequeñas subunidades. Entonces las podemos definir a una respecto de la otra. Las subunidades son las pequeñas moléculas orgánicas, las macromoléculas biológicas son la unión de pequeñas moléculas orgánicas del mismo tipo, ¿sí? Por ahora dijimos que no las íbamos a mezclar. Y este tipo de estructura en una molécula, de forma general, considerando no solamente a las moléculas biológicas, sino a las moléculas en general, se lo llama polímero, ¿sí? ¿Qué es un polímero? Es cualquier molécula de gran tamaño que esté formada por la unión mediante enlaces covalentes de pequeñas moléculas, de pequeñas subunidades, ¿sí? Entonces, un polímero, ya sea biológico o sintético, o digamos no biológico, para decirlo mejor, sería una molécula de gran tamaño formada por la unión de subunidades, ¿sí? Chao, Patricia. Entonces, las proteínas, los ácidos nucleicos y los hidratos de carbono de cadena larga de gran tamaño son todos polímeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su estructura puedo reconocer una subunidad que se repite. ¿Cuál es esa subunidad que se repite? Va a ser una pequeña molécula orgánica. En una proteína, la molécula que se repite va a ser un aminoácido. Es decir, un aminoácido es la subunidad de una proteína. En un hidrato de carbono de cadena larga, que los vamos a llamar polisacárido, la subunidad van a ser los azúcares simples o monosacárido, ¿sí? Si recordamos que la palabra sacárido significa azúcar, monosacárido significa un solo azúcar. Polisacárido significa muchos, ¿sí? Lo mismo con monómero y polímero. Mero, no sé exactamente la etimología, pero esa viene de algo que significa estructura, subunidad que se repite, ¿sí? Entonces, polímero habla de tener muchas repeticiones. Monómeros habla de tener solo uno, ¿sí?
la subunidad de los ácidos nucleicos, por ejemplo del ADN, van a ser los nucleótidos, ¿sí? Entonces hablamos de monómeros o subunidades y de polímeros o macromoléculas biológicas, ¿sí? Habíamos nombrado a otro grupo más de moléculas biológicas, que eran los lípidos. Los lípidos son, en cuanto a tamaño, están en un rango intermedio, están más cercanas a las pequeñas moléculas orgánicas que a las macromoléculas. Las macromoléculas pueden tener tamaños de miles de átomos, ¿sí? Son muy grandes respecto de, digamos, de otras moléculas que vemos. Entonces, los lípidos no son macromoléculas, esta la voy a pasar, no son macromoléculas por el tamaño que tienen, porque están alrededor de los 40, 50 átomos como mucho, y no forman polímeros, es decir, no hay una subunidad en su estructura que se repite. Y son entonces un grupo un poquito distinto del resto de las moléculas biológicas. Creo que hay un micrófono abierto. Ahora está empezando. Ahí está. Entonces, en cuanto a tamaño son un poquito diferentes y en cuanto a estructura también son un poquito diferentes los lípidos. Son como una especie de lo que quedó sin clasificar, la categoría misceláneas de las moléculas biológicas. ¿Qué es lo que las reúne a todas juntas? Que son moléculas, como les decía, hidrofóbicas, no son solubles en agua. No se mezclan con el agua, tienen una solubilidad muy, muy baja. Grasas, aceites, colesterol, ácidos grasos, fosfolípidos, ceras, ésteres, ¿cuáles más hay? Son todas moléculas entonces hidrofóbicas. Algunas tienen, por ejemplo, los fosfolípidos, a ver, voy a volver para atrás. En los ácidos grasos, ¿se acuerdan que yo les había representado que tenían la cadena de carbonos? Miremos solamente esta parte de acá, que es la porción que repele el agua, la porción hidrofóbica. Todo cuando vean una cadena larga de carbonos unidos a hidrógenos, eso es muy hidrofóbico. Y el grupo ácido tiene cierta afinidad con el agua, pero como todo esto es muy grande, da como resultado que la molécula es prácticamente insoluble en agua. Lo recordarán de lavar una fuente grasosa alguna vez. Para lavar, para sacar grasa o para limpiar grasa de las manos, de la ropa, con agua sola no alcanza, ¿sí? Los fosfolípidos son moléculas que están formadas... Por eso el jabón es grasoso también. Claro, bueno, a eso iba. Los fosfolípidos son moléculas que tienen dos ácidos grasos unidos entre sí, también aparece una molécula que es el glicerol, no importa, y acá ya, viste, el material de lectura se vuelve muy abstracto con los dibujitos cuadraditos, pero este rectángulo azul representaría lo que es una especie química, un grupo funcional químico, que es el grupo fosfato, que es un fósforo unido a oxígenos. Y esos grupos fosfatos son muy reactivos, pueden vincularse, o sea, solubilizarse en el agua muy bien, o sea, reaccionan muy bien con el agua. Entonces, los fosfolípidos tienen una parte de la molécula que es muy hidrofóbica y una parte de la molécula que es muy hidrofílica, que es lo opuesto, sí tienen cierta afinidad con el agua. Entonces, estas moléculas, los fosfolípidos, que son las moléculas que constituyen las membranas celulares, la membrana plasmática y las membranas de las organelas, pueden, según qué parte de la molécula se trate, relacionarse o no con el agua. Y entonces son las moléculas que forman las membranas celulares, ¿sí? Que ahí no sé si lo estoy tapando en el dibujito. A ver, voy a apagar la cámara así se ve entero. Que este dibujito que está acá abajo muestra justamente eso. Lo voy a poner más grande porque el que esté en celular no va a ver nada. Esto que está acá, quiero mostrar. A ver, ahí estamos. En las membranas celulares habíamos dicho que estaban construidas por fosfolípidos. Y estos fosfolípidos tienen
esas cadenas de carbonos que son hidrofóbicas y la parte hidrofílica del grupo fosfato, ¿sí? Entonces, estas moléculas al disponerse de esta manera con las cabezas hidrofílicas en contacto con el medio externo y el medio interno de la célula y escondiendo, ¿sí? O poniendo hacia atrás todo esto entre comillas, lo de escondiendo, las cadenas, las hidrofóbicas entre sí, permiten la construcción de las membranas celulares, ¿sí? Se disponen así naturalmente, ¿sí? Espontáneamente estas moléculas se disponen así en un medio acuoso, ¿sí? Por las interacciones que se van a producir entre todas las cadenas hidrofóbicas entre sí y entre la parte hidrofílica de estas moléculas con el agua, ¿sí? Entonces, todas las membranas biológicas van a estar formadas por estas moléculas. Las moléculas de jabón, las moléculas de detergente, también tienen una estructura de este tipo, ¿sí? También tienen una porción hidrofílica, la molécula, y también tienen una porción hidrofóbica. De esa manera, entonces, permiten eliminar la grasa. Incluso se acuerdan que, por ejemplo, el lavado de manos ha sido una de las recomendaciones más fáciles y frecuentes para la prevención del coronavirus. ¿Qué hace el jabón al lavarnos las manos? Desorganiza la membrana del virus. Y al desorganizar la membrana del virus, el virus ya pierde su integridad, digamos, ya su material genético y su membrana y sus receptores se desorganizan, se dispersan y ese virus pierde la capacidad infectiva. ¿Por qué? Porque las moléculas del jabón, las moléculas del jabón van a empezar a interactuar con las moléculas de fosfolípidos de la membrana del virus y van a empezar a desarmarlos. Entonces ya esta organización tan perfectita se pierde y se empiezan a generar agujeros, entre comillas, en la membrana de ese virus y lo rompiste, ¿sí? Lo desactivaste. Lo mismo pasa cuando limpiamos grasa en la ropa, en nuestras manos o en los platos, ¿sí? Esa es la acción de los jabones. Bueno, pero esto lo menciono en relación a las membranas celulares. Los fosfolípidos son como muy interesantes en ese sentido. Lo importante es que los fosfolípidos son un tipo de lípidos, tengo que volver a la presentación, son un tipo de lípidos. Hay otros lípidos como los ácidos grasos y los triglicéridos, el colesterol, los ésteres. Ácidos grasos y triglicéridos suelen formar parte de los aceites, los triglicéridos de las grasas. Los aceites y grasas son muy similares en sí, pero los aceites son típicos de los vegetales y las grasas de los animales. Forman las membranas y en muchos casos también estas moléculas sirven como reserva de energía a largo plazo, ¿sí? El tejido adiposo, ¿sí? Es tejido en donde hay células que tienen vesículas donde acumulan lípidos que sirven como fuente de energía en situaciones de ayuno prolongado, ¿sí? Cuando dejamos de comer o cuando no recibimos el aporte suficiente de energía desde los alimentos, vamos a obtener energía de esas moléculas que están en el tejido adiposo, ¿sí? Bien. Después, descripciones de los otros grupos de moléculas. Esto está muy de vocabulario, muy descriptivo. Voy a ir un poquito más rápido porque es como muy envolante y hace como una hora que estoy hablando. Los hidratos de carbono, que es otro grupo de moléculas biológicas. Entre ellos está la glucosa, ¿sí? Que es una molécula que hablaremos mucho porque es una molécula que sirve como fuente de energía para todas las células y es aparte la fuente de energía principal de las células de nuestro cuerpo, la que nuestras células prefieren. Es decir, si hay glucosa y hay cualquier otra cosa más, va a elegir, entre comillas, glucosa, ¿sí? La glucosa, la galactosa, la fructosa, la ribosa, la desoxirribosa son todos ejemplos de monosacáridos o azúcares sencillas, ¿sí? Son moléculas que tienen entre 3 y 7 átomos de carbono
Y su fórmula general podría ser de este estilo: carbono unido a 2 hidrógenos y un oxígeno, repetido entre 3 y 7 veces, ¿sí? Si acá hacemos una distributiva, nos daría entonces, por ejemplo, el tamaño de la molécula. La glucosa es un monosacárido de 6 átomos de carbono, entonces tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿sí? Todos esos son los monosacáridos. Va a cambiar su representación espacial, cómo se disponen esos átomos, pero en general tienen esta fórmula general. En el material de lectura están representados como hexágonos o como pentágonos, que son los más frecuentes. Glucosa y galactosa se llaman hexosas, azúcares de 6 átomos de carbono, y la fructosa es una pentosa, la ribosa y la desoxirribosa también son pentosas porque tienen 5 átomos de carbono, ¿sí? Ahí fíjense que las palabras empiezan a darnos información sobre la estructura. Una pentosa es un azúcar formado por 5 átomos de carbono, ¿sí? Viene de pentágono y el prefijo, bueno, lo que está al final, no me acuerdo cómo se llama, osa es que corresponde a un azúcar. Si se unen 2 monosacáridos entre sí, van a formar un disacárido. Si se unen 3 monosacáridos entre sí, van a formar un trisacárido. Si se unen unos cuantos, 10, 50, vamos a estar hablando de un oligosacárido. Y si se unen muchos, vamos a estar hablando de un polisacárido, ¿sí? Entonces, estas son distintas clasificaciones de los hidratos de carbono en función de su tamaño, ¿sí? Los más chiquititos son los monosacáridos, los más grandes son los polisacáridos. El polisacárido correspondería entonces al polímero, ¿sí? Todo esto parece un trabalengua, o como que estoy diciendo palabras extrañas, pero espero que lo estén más o menos siguiendo, ¿sí? Ejemplos de polisacáridos: el almidón y la celulosa de origen vegetal, el glucógeno de origen animal. El glucógeno es una molécula que vamos a encontrar en las células musculares y en el hígado, en nuestro cuerpo, y que sirve como reserva de glucosa a largo plazo. Cuando, por ejemplo, tenemos un ayuno corto, por ejemplo, durante la noche, que estamos durmiendo y no comemos, nuestras células siguen abasteciéndose de glucosa y los niveles de glucosa se mantienen más o menos constantes a partir de la degradación del glucógeno que está en el hígado, ¿sí? O durante el ejercicio excesivo, cuando se agotan el aporte de los alimentos, el glucógeno muscular sirve también como reserva para el aporte energético de esas células que durante el ejercicio están muy exigidas, ¿sí? Entonces tienen funciones como fuente instantánea de energía. Si hay glucosa, se consume glucosa y obtenemos energía para la célula. También los hidratos de carbono cumplen función de reserva o almacenamiento de energía en el mediano plazo, podríamos hablar. Y también en algunos casos cumplen funciones estructurales, como por ejemplo la celulosa en las células vegetales, que forma parte de las paredes celulares, ¿sí? Entonces son variadas las funciones de los hidratos de carbono en los seres vivos. Principalmente en nuestras células cumplen estas 2 funciones y son las que más nos van a interesar a los efectos de lo que vemos en esta materia. Los ácidos nucleicos y los nucleótidos son moléculas que están relacionadas con funciones de acá. Por un lado, el ADN y el ARN son el soporte físico de la información genética, ¿sí? Es donde está guardada entonces la información, sería el disco rígido de las células, a eso me refiero con soporte físico. Y también hay otras moléculas que las vamos a estar presentando más en detalle la semana que viene, como por ejemplo el ATP, que es un nucleótido que sirve como un reservorio transitorio de energía, ¿sí? Eso en relación a las funciones que cumplen este tipo de moléculas. Los nucleótidos habíamos dicho que era una pequeña molécula biológica, de las más complejas. ¿Por qué? Porque acá está la estructura un poco más desarrollada, tiene 3 partes, lo que sería un grupo fosfato, un átomo de fósforo unido a 4 oxígenos, que les había dicho que era un grupo funcional muy reactivo, que le da las propiedades ácidas a las moléculas. También el nucleótido tiene un monosacárido, ese monosacárido, dependiendo si es un nucleótido de ARN, va a ser la ribosa,
y si es de ADN va a ser la desoxirribosa, y una de 4 posibles bases nitrogenadas. Si estamos hablando del ADN, esas bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. Si estamos hablando de nucleótidos de ARN, las bases van a ser adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿sí? Entonces son 2 moléculas, el ADN y el ARN, formadas por nucleótidos que tienen pequeñas diferencias. Cambia el monosacárido y cambia una de las bases nitrogenadas. Además, el ARN y el ADN como polímeros, como polinucleótidos, tienen la diferencia de que el ARN es de una cadena simple, es decir, está formada por la unión de seriada, lineal de nucleótidos, mientras que el ADN es una molécula que está formada por 2 cadenas de nucleótidos que se vinculan entre sí y que tienen además una estructura tridimensional, no así, helicoidal. Cuestiones que no vienen al caso, pero que son un poquito diferentes y que determinan además que cumplan funciones distintas, ¿sí? Queda esto así como presentación. Después, las proteínas y los aminoácidos que forman el mismo grupo de moléculas. Los aminoácidos ya les había dicho que tienen 3 partes que son constantes, ¿sí? El carbono central unido a un grupo amino y a un grupo ácido, y un grupo R que se llama cadena lateral o grupo variable, que es lo que va a cambiar en función de qué aminoácido se trate, y que en las células, en los seres vivos, encontramos hasta 20 aminoácidos distintos. Es decir, existen 20 variaciones de este grupo R, ¿sí? Y ese grupo R puede tener distintas propiedades químicas. Puede tener cargas positivas, puede tener cargas negativas, puede ser hidrofóbico, puede ser hidrofílico, puede ser grandote en tamaño, puede ser muy chiquitito, ¿sí? Fíjense que acá está representado, hay algunos, todo esto es la cadena lateral de un aminoácido, es súper grande comparada con la de, por ejemplo, este aminoácido que casi ni se debe ver lo que estoy mostrando, ¿sí? Cuestión que los aminoácidos se unen entre sí, el grupo ácido de un aminoácido se va a unir al grupo amino del siguiente y van a formar dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos y polipéptidos, formando entonces las proteínas que dentro de la célula cumplen un montón de funciones y muy distintas. Por un lado, funciones estructurales, el citoesqueleto, por ejemplo, está constituido por moléculas filamentosas que son proteínas. Las enzimas digestivas, por ejemplo, que estuvimos viendo en el sistema digestivo, son proteínas. Moléculas de transporte, la hemoglobina que lleva el oxígeno a través de los conductos de la sangre, que permiten la movilidad, ¿sí? Por ejemplo, las vesículas que se trasladan en el interior de la célula son transportadas en realidad por una proteína que va dirigiéndose como si fuera un vagoncito en una vía interna de la célula. Los anticuerpos también son proteínas, ¿sí? Las funciones entonces proteicas son muy variadas. Decime. Y también las proteínas que están en el uso mitótico. Claro, pero esas son del citoesqueleto, por ejemplo, y también sí tiene que ver Sí, con la pero digo, son de movilidad, entiendo, transporte también. sí, con la movilidad interna, digamos, con los movimientos internos de la Sí. célula. Sí, también, por ejemplo, no lo puse, pero las proteínas también pueden ser receptores celulares. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la infección del coronavirus, recuerdan que decíamos la proteína no sé cuál del virus se une a un receptor de la célula y eso habilita o produce la endocitosis. También ocurre eso, tienen funciones de señalización externa e interna, ¿sí? Las funciones son muy variadas, es como que las proteínas hacen todo en la célula, dependiendo de qué proteína, la función que tendrá. Y entonces los aminoácidos se unen entre sí formando, dijimos, dipéptidos, oligopéptidos. Acá, por ejemplo, les ponemos un dibujito de lo que sería un tetrapéptido o también lo podemos llamar oligopéptido, donde se une la metionina con el ácido aspartico, con la leucina, con la tirosina, que son 4 aminoácidos de los 20 que podemos encontrar. Y acá está escrita su estructura. La parte gris es la parte
que no cambia de los aminoácidos, sería esta parte de acá, ¿no? El carbono, el grupo ácido, el grupo amino. Y en verde está representado la cadena lateral. Acá es el aminoácido del lado y la cadena lateral de ese aminoácido, el otro y su cadena lateral, el otro y su cadena lateral. En función de cómo sean las características, ¿sí?, químicas de esos grupos laterales, esta cadenita de aminoácidos va a empezar a sentir, bueno, sentir no es la palabra, pero sí, a sufrir, mejor dicho, atracciones y repulsiones, ¿sí? Imaginemos que puede haber cargas positivas y negativas que se van a empezar a atraer o que se van a repelir si son iguales. Entonces eso va a hacer que esta cadena de aminoácidos que está acá dibujada como una cadenita lineal se pliegue en el espacio de una forma determinada, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar hablando que la estructura de una proteína, la forma tridimensional de una proteína, está muy relacionada a la composición, porque las características químicas que les aportan los aminoácidos que las componen determinan entonces plegamientos en un sentido o en otro. Y eso tiene mucho que ver con las funciones de una proteína. Es el caso particular de las proteínas que más nos van a interesar ahora, que son las enzimas, ¿sí? Pero entonces, una primera relación que podemos establecer es que la estructura tridimensional de una proteína, es decir, su forma, está muy relacionada con la función de esa proteína. Eso es algo que ya venimos mencionando algunas otras veces, relaciones estructura-función en distintos niveles de organización. Esto sería una relación estructura-función a nivel molecular. ¿Qué determina la estructura de una proteína? Muchas cosas, pero en gran medida la composición de aminoácidos, ¿sí?, que va a dar entonces la posibilidad de atracciones y repulsiones en esta misma cadena que se va a plegar de una determinada manera. Y eso va entonces dar una forma típica, una estructura típica de esa proteína, que está muy relacionada con la función. Veámoslo para el caso de las enzimas, ¿sí? Las enzimas, nosotros creo que ya lo habíamos presentado, son moléculas que actúan como catalizadores en las reacciones químicas. Esto significa que aceleran y facilitan reacciones químicas que en ausencia de la enzima no ocurrirían, ¿sí? Una reacción química típicamente la podemos escribir como moléculas que reaccionan, se transforman en productos. Yo acá puse un ejemplo cualquiera, la molécula S es la molécula que reacciona y se transforma en dos productos, C y D. Esa transformación química se escribe con una ecuación de este estilo, donde esta flecha indica el sentido de la transformación, en el margen izquierdo van a estar las moléculas que reaccionan, que en conjunto se llaman reactivos, y a la derecha de la reacción van a estar los productos que son el resultado de las transformaciones. Cuando ocurre una transformación química, lo que ocurre es la ruptura y la formación de nuevos enlaces químicos. Es decir, esta molécula S, tal vez se rompieron algunos enlaces, se formaron otros y permitió que se formen dos moléculas C y D, ¿sí? Son moléculas cualquiera. Así entonces es como se escribe cualquier transformación química. ¿Cómo participan las enzimas en las reacciones químicas? Como catalizadores. Es decir, permiten que esta transformación ocurra, pero no son ni reactivos ni productos, sino son catalizadores. Se ubican entonces en la flecha de transformación. Lo que ocurre es que la enzima se va a unir a la molécula del reactivo y le va a ofrecer un entorno químico especial para que esa reacción ocurra. Y va entonces por eso a facilitar que esa reacción química, por ejemplo, formando los productos C y D. ¿Cómo es que se reconocen enzima y reactivo? ¿Sí? ¿Por qué se unen especialmente? ¿Cómo se encuentran? Bueno, tenemos que pensar que las moléculas se encuentran en el interior de la célula o, por ejemplo, en el interior del tubo digestivo en una solución homogénea y que existe cierta afinidad entre la enzima y la molécula que va a transformar. A esa molécula que la enzima va a transformar se le llama sustrato, ¿sí? Entonces, el sustrato
de una enzima, en este ejemplo la enzima X tiene como sustrato a la molécula S, porque la molécula S es la molécula transformada por la enzima X. Es la molécula sobre la cual la enzima ejerce su acción, el sustrato. Y existe entonces una afinidad entre la enzima y su sustrato, es decir, son específicas. ¿Sí? Es decir, que esta enzima X solamente se va a unir con el sustrato S y no con otros sustratos que tengan otra estructura. Y eso se debe a que debe existir una complementariedad entre este sitio de la enzima donde ocurre la reacción, el sitio activo, y la estructura de la molécula que es su sustrato, porque se establecen entonces interacciones entre las dos moléculas, atracciones, ¿sí? De tipo, por ejemplo, electrostáticas, con cargas positivas y cargas negativas entre la enzima y el sustrato, que hacen que se dé una muy fuerte afinidad y esas dos moléculas, al encontrarse, permanezcan un ratito unidas para que la reacción ocurra. Eso tiene que ver justamente lo que explica esta unión. Diría, hay un modelo que explica esto, que es el modelo llave-cerradura, que la estructura química de la molécula de la enzima es complementaria, encaja con la estructura de la molécula del sustrato de forma exacta y complementaria. Y ese modelo se llama llave-cerradura por la analogía entre una llave y su cerradura, donde justamente la llave encastra justamente en los huequitos de la cerradura y permite entonces el movimiento. Este no es el único modelo que explica la acción de una enzima, es el modelo más sencillo, pero es el que les presentamos acá en la materia, ¿sí? Entonces, lo que nos dice este modelo es que las enzima y sustrato se reconocen entre sí con una enorme afinidad debido a que sus estructuras químicas, moleculares, son complementarias, ¿sí? Encajan como una llave y una cerradura. Entonces ahí es que entra en juego esta relación estructura y función, porque si se modifica la estructura del sitio de unión de la enzima a su sustrato, es decir, si cambia la cerradura, ahora ese sustrato no se puede unir con la misma afinidad que antes, ¿sí? Entonces la relación estructura y función de una proteína con función enzimática la puedo ver reflejada en este modelo llave y cerradura de especificidad entre enzima y sustrato, ¿sí? Es decir, que si cambiara el sitio activo, el sitio donde ocurre la reacción enzimática, por ejemplo, un cambio en la composición de aminoácidos de la proteína, y esto ahora tiene otra forma, ese mismo sustrato ya no va a unirse con la misma afinidad y entonces tal vez la reacción no ocurra, ¿sí? Entonces tal vez esta relación entre la estructura tridimensional de una enzima y su función la tengo que relacionar, está bueno por ahí anotármelo, lo puedo relacionar con el modelo llave-cerradura. Es un ejemplo, el modelo llave-cerradura a nivel molecular de la relación estructura y función, ¿sí? Que ya hemos venido reconociendo en otros niveles de organización. Bien. Las enzimas, como catalizadores, además, no se gastan, no se consumen, no se transforman, no reaccionan, pero participan de la reacción. Es decir, que una vez que la molécula de la enzima unió al sustrato S y lo transformó en C y D, si aparece otra molécula S, la puede volver a transformar en C y D y seguir haciendo eso muchas veces. Es lo que se llama un ciclo de actividad enzimática, ¿sí? Entonces puede volver a participar, puede participar de varios ciclos de catálisis enzimática. Que están, a ver, lo voy a poner, es esto que está mostrado en esta figurita del material de lectura.
Inicialmente, la enzima se encuentra con su sitio activo, la zona donde se une el sustrato, libre, ¿sí? Y las moléculas que son de sustrato están en el mismo medio. Por choques aleatorios, las moléculas se encuentran y dado que tienen cierta afinidad estructural, permanecen unidas un pequeño momento. Esto es el estado intermedio, en donde se forma lo que se llama el complejo enzima-sustrato, ¿sí? En este ejemplo, la enzima tiene dos sustratos, ¿sí? La cantidad de sustratos dependerá de la enzima que se trate. Una vez formado entonces el complejo enzima y sustrato, la enzima es como que provee un contexto favorecedor para que esa transformación química ocurra. Por ejemplo, la enzima tiene más afinidad a cada uno de los sustratos que los sustratos entre sí, ¿sí? Entonces facilita que esas dos moléculas se encuentren y que se produzca entonces la transformación, ¿sí? La unión, por ejemplo. Ocurre la reacción química una vez que se forma el producto ya tiene menos afinidad con la enzima que la que tenían los sustratos por separado, por lo tanto se libera del sitio activo de la enzima y la enzima queda libre para comenzar el ciclo nuevamente, ¿sí? Y volver a repetir esto. ¿Sí? ¿No? ¿Repito algo? No se entiende, profe. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Vamos a seguir con esto de enzimas y reacciones químicas la semana próxima, ¿sí? Es por tal vez los conceptos más importantes de la semana 8 tienen que ver con esto último que les digo. La relación estructura y función, en particular visto por el modelo llave-cerradura de la acción enzimática, el ciclo de catálisis enzimática y cómo se representan las reacciones químicas. Porque la semana que viene lo que vamos a estar viendo son reacciones químicas seriadas entre sí, donde van a participar muchos sustratos, muchas enzimas y vamos a tener que entonces entender todas estas moléculas en un contexto nuevo, ¿sí? ¿Les parece hacer como esta última actividad que es muy sencillita y terminamos? Así hablan un poco ustedes también, porque hablé 1 hora y media yo como un monólogo terrible. Esta actividad que me parece por ahí la más destacable. Y después si hay preguntas volvemos hacia atrás. La actividad 8.11 que nos pide escribir una ecuación química en la que los reactivos A y F reaccionen químicamente sin la participación de una enzima para dar un producto T. ¿Cómo escribirían eso? Lo pueden, por ejemplo, escribir en el chat de Jitsi o si se animan a dictarlo más precisamente, ¿cómo se les ocurre escribir esta ecuación química? La T sería el resultado. Bien. Y como resultado, entonces, ¿de qué lado va a estar? De detrás de la igualdad. Ajá. ¿Cuál sería la igualdad? Más F. Porque es Yo una ecuación escribiría química, no una AF, ecuación matemática, ¿eh? Ok, ya me perdí. yo escribiría A más F flecha T. Ah, sí. Así. ¿Sí? A Ah, y F, ese más justamente nos dice, estas dos moléculas son las dos moléculas que reaccionan, por eso les ponemos con un más. Pero sí, del lenguaje coloquial a la ecuación química, ese y se va a traducir, se va a escribir como un símbolo más. Significa que estas dos moléculas A y F son las moléculas que reaccionan, por eso los pongo del lado izquierdo de la flecha de transformación, son los reactivos, se van a combinar entre sí y van a dar un único producto que va a estar luego de la transformación, que va a ser el producto T. ¿Sí? Si esta reacción fuera catalizada por una enzima, ¿dónde la colocaríamos a la enzima?
con los Sobre reactivos. la flecha. Ahí está, sobre la flecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que una enzima no es ni reactivo ni es producto, sino que es el catalizador. Así que no se va a gastar durante la reacción química. Bien. Esto parece muy facilito, sí. Quiero que quede claro, nada más. Por eso, y por ahí si lo hicieron y no entendieron o se quedaron con dudas, no me gustaría que quede esa duda. Después el 2 nos dice, los sustratos M y X se transforman en dos productos, D y G, solamente en presencia de la enzima E4. ¿Sí? Escribamos esa ecuación química. ¿Quiénes van a ser los reactivos de esa ecuación química? M y X. M y X, correcto, ¿sí? Son las moléculas que reaccionan. ¿Qué va a pasar? Esas moléculas que reaccionan, ¿cómo va a proceder esta reacción química en donde participa una enzima? M y X se van a unir a la enzima y se va a producir la reacción química. ¿Cuáles van a ser los resultados de esa transformación? D y G. D y G. ¿Y cómo lo voy a escribir en la ecuación química a D y G? D más G. Exacto, D más G. Entonces podemos coincidir que nos quedaría algo así la ecuación química, con el enzima 4 por ahí un poquito arriba además de la flecha, pero que por cuestiones de diseño del PowerPoint no me quedó ahí. Pero sería M más X reactivos producen los productos D y G. ¿Sí? Todo eso ocurre gracias a la acción de la enzima 4, ¿sí? Que sería el catalizador. M y X, reactivos de la reacción, son los sustratos de la enzima 4. ¿Sí? Ok. Sustrato y reactivo son palabras que hacen referencia en una misma ecuación química, por ejemplo acá M y X, son sustratos y son reactivos al mismo tiempo. Sin embargo, sustrato y reactivo no significan lo mismo, no son sinónimos. M y X son sustratos de la enzima, es decir, sustrato es una definición relativa a una enzima. Como decir, yo soy hija de mi madre. Hija es una definición en relación a mi parental. ¿Se entiende la analogía? Reactivo es una definición en relación a la reacción. M y X son los reactivos de la reacción. ¿Sí? Pero M y X son sustratos ¿de quién? De la enzima 4. M y X son reactivos de esta transformación química, de esta reacción. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Que por ahí puede llegar a ser muchas veces confusa. Entonces, Sí. A y F, por ejemplo, en esta reacción química son reactivos, pero no son sustrato de ninguna enzima. Porque no hay enzima que catalice esta reacción. ¿Sí? Bien. Y por último, Profe, sí, ¿es como el ejemplo del yodo, puede ser, que hay en el material de lectura? ay, no me lo acuerdo, pero a ver si me lo recordás. Me acuerdo que estaba explicado lo del yodo en... Claro, que cambia con, yo no lo entendí mucho, pero bueno, es lo que entendí, que cambia con cuando se mezcla la enzima Sí, y poner el color amarillo y con el yodo un color azul, algo sí. así era, profe. A ver, pero para tratar de relacionarlo con esto, con lo de las enzimas. El yodo, en este ejemplo que vos estás citando, el yodo se utilizaba para, como modo de detección, ¿sí? Lo que está comentando la compañera, ¿fue Soraya quien lo dijo? ¿O me confundí de cuadradito? Bueno, no Sí, sé. profe, sí. Sí, lo que está comentando Soraya viene a cuento de lo que está en la sección 10 del material de lectura de la semana 8, donde empieza a hablar de reacciones químicas y enzimas. Y para contarnos todo esto que estábamos charlando recién en el material de lectura, lo hace en relación a un experimento
donde vemos la acción de la enzima amilasa de la saliva, que es la que produce la degradación del almidón. Voy a compartir la pantalla con eso, así queda un poco más claro si todavía no lo leyeron, lo ubican más fácil, y si ya lo leyeron, tal vez lo recuerdan más fácilmente. Está en el material de lectura de la semana 8, esta sección, donde nos cuentan este experimento para introducir el concepto de la acción enzimática, ¿sí? Donde se hace un pequeño experimento en un tubo de ensayo. Tal vez alguno lo hizo en un laboratorio escolar, porque es una experiencia bastante sencilla, y si no, también la pueden llegar a hacer en sus casas si tienen ganas, con Pervinox, por ejemplo, que es algo que suele estar en el botiquín de los hogares, que es una solución de yodo. Y el yodo, lo que nos cuentan acá es que se intercala en la estructura de la molécula de almidón, que es un polisacárido, y nos permite entonces identificarlo. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo agua destilada, para que no sea agua de la canilla que tiene otros minerales, y le echo una cucharadita de maicena, ¿sí? Que es almidón de maíz, voy a tener una solución de almidón. Si a esa solución de almidón le echo unas gotitas de yodo, por ejemplo, el que está en el Pervinox, voy a ver que esa solución cambia de color y se pone azul, porque el yodo interactúa con la molécula de almidón en su estructura y se ve de esa manera, ¿sí? Entonces este yodo sirve de visibilización. Ahora, si yo a esa solución de almidón dejo pasar un tiempo, la dejo incubando a temperatura ambiente y tiempo después le pongo yodo, todavía se sigue viendo que el almidón está. El yodo se utiliza acá como forma de detección del almidón para percibir el cambio a nivel molecular. Y en este experimento, esta es la parte del tratamiento, se le pone unas gotitas de saliva, ¿sí? Que si es asqueroso, pero sí, pueden hacerlo, escupen en un tarro, en la solución de almidón, lo dejan un tiempito, ¿sí? No dice acá el tiempo, pero yo lo dejaría 10 minutos, mezclan, lo dejan 10 minutos, y después de los 10 minutos le vuelven a echar unas gotitas de yodo. Y ahí van a ver que ya no cambia al color azul. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la saliva tiene una enzima, la amilasa salival, que degrada el almidón en moléculas individuales de glucosa. La glucosa no reacciona con el yodo y entonces por eso la solución deja de verse azul, ¿sí? Este ejemplo de esta reacción química estaba puesto para introducir la idea de reacción química catalizada por una enzima, ¿sí? Entonces la compañera Soraya, no me acuerdo cómo fue que vos dijiste esto es como lo del yodo. Ahí como que me pierdo en qué parte de la reacción está. A ver, podés entender esto y luego entender todo lo demás, pero esto es un ejemplo como para introducir la idea de reacción química catalizada por una enzima, ¿sí? Lo que sucede en este caso, que el reactivo sería el almidón, los productos serían la glucosa individual, los monosacáridos. La enzima, entonces, es la amilasa salival que va a transformar el almidón en monosacáridos. Eso es lo que estamos tratando de ejemplificar para que no quede todo en abstracto. Pero no es nada más que un ejemplo y es un pequeño experimento que si tienen almidón de maíz y Pervinox lo pueden hacer fácilmente y decir, oh, la ciencia, y sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Y ver una reacción química. Nada más. Profe, Sí, lo mismo pasa cuando agregamos yodo a un poquito de sangre, puede ser, así como con la un burbujeo. sí, ahí no sé qué pasa, porque es probable que haya otras moléculas, o sea, ya es una solución mucho más compleja, soluciones, todo un tejido la sangre. Em, y es probablemente que hayan otras reacciones que ocurran, pero la verdad no sé. ¿Hace como un burbujeo con el Pervinox también, la sangre? Sí, nosotros, yo soy enfermera, Sí.
los pañales de los bebés para detectar si tienen sangre en la orina. Sí, Tiramos un poquito de Pervinox y si sí. hace burbujeo, está orinando sangre. Ah, mira, no, eso no sé qué reacción será que explica lo del burbujeo. Habría que verlo. Eso a nivel molecular no sé exactamente qué es lo que está sucediendo, pero bueno, puede ser que haya alguna molécula en la sangre que reacciona de esa manera y por eso sirve como método de detección. Pero no es acá, en ese caso, Lucía nos estaría tratando de una acción enzimática probablemente, sino que sea que alguna molécula de la sangre reacciona de esa manera con el Pervinox, ¿no? No sé si será con el yodo o con alguna Ok. otra molécula del Pervinox, porque tal vez tiene alguna otra cosa además de una solución. Creo que es solo solución de yodo, auspicia en este momento Pervinox. Pero bueno, ahí está. Sí, es solo yodo. Te debo la explicación a nivel molecular, Lucía, sobre qué es lo que pasa entre la sangre y el Pervinox. Porque viste que también con el agua oxigenada se produce un burbujeo con la sangre. Sí, también. Y que además favorece la cicatrización. Entonces, para mí es algo más reactivo propio de la sangre y no una cuestión de acción enzimática. Es bastante probable que tenga que ver con las plaquetas y la cascada de coagulación. Ujú. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, nos fuimos re por las ramas, chicos. Estábamos hablando de enzimas y ¿cómo es? De sustratos y de reacciones químicas. Con esta idea de reacciones químicas y enzimas, a partir de ahí vamos a empezar a entender la semana que viene las transformaciones metabólicas que se producen en el interior de la célula, ¿sí? Así que eso por ahí es otro de los conceptos importantes que voy a tener que tener en claro para entender lo de la semana 9, que lo veremos a partir del lunes. ¿Sí? Lu, consulta. ¿Tenemos actividad semanal de la No, semana me 8? olvidé de mencionar eso. No, la tarea semana 8 la semana 8 no tiene tarea. Gracias. Si mal no recuerdo, Justo iba, ¿cómo? justo iba a Gracias, preguntar lo Lu. mismo. Sí, no, es que me olvidé de mencionarlo todo el tiempo. No, no tiene tarea, creo que la semana 9 tiene una tarea y después en la semana 10 hay una tarea que incluye a la semana 8. O sea, incluye a los temas de la semana 8, pero recién va a venir dentro de 2 semanas. No, por suerte sí para todos, porque yo también estamos con una cantidad enorme de parciales para corregir. Por ahora vamos a terminar la reunión, no sé si hay alguna otra pregunta más, pero nos volvemos a encontrar con quienes puedan el lunes a la mañana, lunes a las 10 vamos a hacer la reunión de lectura y vuelta a analizar el parcial, ¿sí? Para comparar respuestas, para que empiecen a poder hacer algún tipo de especulación de, yo puse esto, pero no sé si está bien. Bueno, contrastar ese tipo de respuestas entre todos, analizarlos, darle un cierre. A mí me hubiera gustado hacerla enseguida del parcial, pero bueno, no se pudo porque el parcial quedó el lunes. El martes me parecía demasiado pronto hacer esa reunión. Y Yo ya no voy a poder estar, Lu, porque tengo clases de salud Sí, pública. bueno, pero sí, pasa. Me van con la catarsis solo, empiezo a revolear cosas por acá. Hacé sino como el Tano Pazman y le hablas a la pantalla. ¡Ay, a mí me pasó lo Tal mismo! cual. Y cosas así. Bien, entonces va a ser eso. Y no esperen las notas hasta entrada y bastante la semana que viene. Así que si están como muy ansiosos, quiero la nota, ¿cuándo va a estar? En el fin de semana no va a estar. Para el lunes muy probablemente tampoco. Yo creo que tal vez para miércoles de la semana que viene las tenga completas las de todas las comisiones. Tengo 105 exámenes en total y son unos cuantos y voy por cada uno. Así que bueno, ya tendrán novedades, pero sepan que todavía falta un tiempito. Por eso la reunión está bueno tenerla antes de eso, para que cuando tengan la devolución ya tiene más o menos masticada la devolución. Ya saben a qué me refiero cuando les digo, acá esto está bien, pero no tanto, y cosas así. ¿Sí?
Bueno, gracias, Lu. Buen fin de compas. Bien, Nos vemos. Todos. estamos en contacto y cualquier cosa me escribe. Espero que vuelva Cuídense, los servicios, Gabriela. cuídense del calor, Sí. tomen agua, tenga. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao.